Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo número 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles en este lugar, y gracias por la presencia del Espíritu Santo. Señor, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por darnos su palabra bendita, las Sagradas Escrituras. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, porque por su amor y su bondad muy pronto estaremos disfrutando de las mansiones celestiales. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un Nuevo Comienzo. Y hoy debemos tratar la primera parte del tema titulado ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cuando leemos en la Biblia el título Hijo del Hombre, debemos inmediatamente ir al libro de Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo 14. Allí aparece por primera vez este título. Cuando usted pone cuidado a este título, descubre que ese título es mesiánico y también apocalíptico. ¿Qué significa esto? Es mesiánico porque se refiere al Mesías, se refiere al ungido, se refiere a Jesús. Pero también es apocalíptico porque nos habla acerca de la revelación que Dios hace del futuro. La apocalíptica bíblica es una literatura de revelación. Dios revela el futuro al hombre. Dios le enseña al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve. Por tal razón, el estudio del título Hijo del Hombre es fundamental, es imprescindible y a la vez es trascendental. Va más allá de los límites. El título es más que lo que dice, es mucho más, porque se refiere a Jesucristo nuestro Señor. Siendo que es mesiánico y es apocalíptico, debemos detenernos primero para ver el enfoque mesiánico. Cómo este título identifica a Jesús como el Mesías. Cómo en la misma evidencia interna del libro de Isaías se menciona al Mesías. ¿Cuáles son los perfiles o características de este personaje que señalan que es nada más y nada menos que Cristo Jesús? Número 1, ¿cuál es su misión? ¿A qué vino a la tierra? ¿Cómo envuelve el libro de Isaías o detalla aquellas actividades que haría el Mesías en favor de la humanidad? ¿Las hizo? ¿Pasa la prueba? ¿Es realmente Cristo el Hijo del Hombre? Veamos en primera parte lo que es el nacimiento de ese Mesías. ¿Qué nos dice Isaías acerca del Mesías en su nacimiento? Recuerde que debemos ver dos cosas. Número 1, el Hijo del Hombre como Mesías. Y número 2, el Hijo del Hombre como un título apocalíptico.
Ya veremos en la parte apocalíptica el valor del nombre en función de quién es. Número 1, la parte divina, y número 2, la parte humana. Eso lo veremos después. Pero ahora empecemos inmediatamente con la belleza de este Hijo del Hombre como el Mesías. En el libro de Isaías capítulo 7, en el versículo 14, el profeta escribió, dice Isaías 7:14, ¿qué cosa dice? ¿Qué dice Isaías 7:14? He aquí, ¿qué cosa? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mi pregunta, ¿ese Dios con nosotros quién es? Cuando usted lee San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23, dice, y como escribió el profeta Isaías, entonces menciona a Jesucristo y menciona el nombre y el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es anunciado en el libro de Isaías 7:14 y es confirmado en el libro de San Mateo capítulo 1, los versículos 18 hasta el 23. Jesús entonces es ese Mesías que nacería. Una virgen concebiría. ¿Cómo concibe una virgen? Si es virgen, ¿cómo concibe? Cuando una mujer concibe ya no es virgen. Sin embargo, esta virgen concibió siendo virgen. San Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35, el ángel le habla a María y le dice que concebiría en su vientre y daría a luz un hijo. Y ella se sorprende y dice, un momento, ¿cómo yo voy a quedar embarazada si yo no conozco ningún varón? Y entonces el ángel le explica cómo el Espíritu Santo vendría sobre ella, etcétera, etcétera, etcétera. Número 1, el Mesías es Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 9, versículo 14. Ahora, mire qué cosa linda, ponga cuidado, Isaías capítulo 9. Este Mesías, Isaías capítulo 9, versículo 6, vendría a la tierra como un niño. ¿Qué dice el versículo 6? Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Cómo dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, ¿cómo dice? Admirable, ¿qué más? Consejero, ¿qué más? Dios fuerte, ¿qué más? Padre eterno, ¿y qué más? Príncipe de paz. El Mesías nacería como un niño. Siendo un ser divino, se haría hombre. ¿Es verdad o no es verdad? A ver, ¿es verdad o no es verdad? Algo interesante ocurre en la tierra y muchos humanos no entienden. En la tierra Dios ha revelado misterios que el universo entero quiere conocer. Misterios que solamente se le ha dado a conocer a los que conocen y estudian la palabra de Dios. Tan interesante es esto que Cristo le dijo a los discípulos, a Mateo capítulo 13, versículo 11, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. La gente no entiende, la gente no comprende, la gente no concibe que la vida en la tierra es una oportunidad de entrar en un conocimiento que trasciende la existencia en la tierra. Qué hermoso es conocer al Dios Todopoderoso, Creador del universo y el Señor de todo, aquí en la tierra a través de su santa palabra. El Hijo del Hombre, como el Mesías. ¿Cómo es esto de que el Todopoderoso Creador nacerá como un indefenso bebé? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Capítulo 9. Ese niñito se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. San Mateo capítulo 2, versículo 11. Cuando los sabios de Oriente vinieron a ver a María que dio a luz el niño, ¿adoraron al bebé o no lo adoraron? ¿Lo adoraron o no lo adoraron? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dice que sí. ¿Por qué lo adoraron? Porque Jesús es Dios con nosotros. ¿Es hermoso o no es hermoso? A ver, ¿sí o no? Isaías capítulo 11, mire qué cosa linda. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Recuerde, estamos utilizando el método bíblico, gramático, descriptivo. Solo la Biblia, nada más que la Biblia. Solo lo que Dios dice a los hombres. No nos interesa lo que los hombres dicen de Dios, porque cuando los hombres hablan de Dios se crea una serie de argumentaciones. No, nos interesa lo que Dios dice a los hombres. Cuando Cristo vino a la tierra siempre decía, escrito está en la Escritura, escrito está. En otras palabras, es lo que Dios dice. Versículo 1. Isaías capítulo 11, versículo 1. Mire qué cosa linda. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí tenía algo que ver con ¿cuál rey? Con David. Dice el versículo 2, y reposará sobre él, sobre el Mesías, sobre el descendiente de Isaí, sobre el descendiente de David. ¿Qué pasaría con él?
Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y yo le pregunto, ¿reposó el Espíritu Santo sobre Jesús, sí o no? Cuando Cristo fue levantado del agua en su bautismo, ¿quién apareció en forma de paloma? El Espíritu Santo. Recuerde que el trabajo que estamos desarrollando es identificar a Cristo como el Hijo del Hombre en su aspecto de Mesías. Estamos leyendo las palabras en el Antiguo Testamento y la confirmación en el Nuevo Testamento. Y usted dirá, ¿y por qué eso es tan importante? Y le respondo, querido, querida, el problema del pecado no es un problema solo de la tierra, es un problema que involucra el universo, porque el pecado empezó en el cielo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo grandioso de esto es que Dios ha determinado que este conocimiento que resolvió el problema del pecado en todas partes partiera desde la tierra, porque en esta tierra fue que Cristo se hizo hombre, y en esta tierra fue que sufrió, y en esta tierra fue que murió en la cruz, y en esta tierra fue que lo sepultaron, y en esta tierra resucitó, y esta tierra la conquistó. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. No hay problema, no hay circunstancia, no hay nada que ocurra en tu vida que Cristo no pueda resolver. Y allá vamos a llegar en un momento. ¿Estaba el Espíritu Santo sobre Jesús? ¿Sí o no? Mire qué cosa linda viene ahora. Cuando seguimos leyendo el libro de Isaías, encontramos cosas maravillosas. Por ejemplo, si usted se enfoca en Isaías capítulo 42, versículo 1, vamos rapidito, Isaías 42, 1. Veamos todo lo que nos enseña Isaías y luego lo comparamos con el Nuevo Testamento y a ver si le ganamos nosotros en esta carrera que tenemos. Isaías 42, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Isaías 42, versículo 1. ¿Qué dice el verso 1? He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Y qué dice Dios? He puesto sobre él, ¿a quién dice? Mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Quién es ese siervo? Jesucristo. ¿Quién es esa persona de la que está hablando Dios? Jesucristo. ¿Vino el Espíritu sobre Jesucristo, sí o no? Sí. Dios está identificando en forma clara a ese personaje y dice, él traerá justicia a las naciones. Isaías capítulo número 50, versículo 6. Veamos el versículos 6 y 7 de Isaías 42, antes de irnos al 50. Isaías 42, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y oiga ahora lo que dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Está diciendo Isaías que ese Mesías vendría a cumplir una misión, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿No le parece a usted que este versículo número 7 tiene mucho que ver con un nuevo comienzo? Mírelo otra vez, versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Significa eso que Él puede dar un nuevo comienzo, sí o no? ¿Quiere usted un nuevo comienzo? ¿Necesita usted un nuevo comienzo? Entonces le invito a entregarle su vida a Cristo Jesús. San Mateo capítulo número 8. Un hombre leproso vino hasta donde Jesús cuando descendieron de la montaña de aquel sermón del monte. La gente se espantó y salió corriendo. El leproso se tiró de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Cristo no hizo caso de la gente ni de la lepra, hizo caso del enfermo, el que estaba lleno de lepra. Dice la Biblia que lo tocó y dijo, quiero, sé limpio. Y la lepra desapareció. Yo no sé cuál es tu lepra, pero una cosa sí sé, Cristo tiene poder para hacerla desaparecer. ¿Le gustaría que Cristo desapareciera la lepra del pecado de la vida suya? ¿De corazón, de corazón? ¿Seguro? ¿Cuántos quieren que Cristo le quite la lepra del pecado? Porque hay gente que no quiere soltar el pecado, compadre. No quieren. Conocí un caballero hace muchos años, compadre, 1993. Y el hombre no quería arreglarse con el Señor Jesús porque tenía 3 mujeres. Y él no quería soltar. Y no.
Perdonen que yo no voy a seguir con ese chisme, yo sigo con mi sermón. Isaías capítulo número 50, versículo 6. Ponga cuidado, ponga mucho cuidado, pero mucho cuidado a la misión de Cristo Jesús. Él vino para abrir los ojos, sacar de la cárcel, vino para sacar de prisión a los que moran en tinieblas. Y vino, lo hizo y lo cumplió. Para decirte a ti que Él tiene derecho, poder y autoridad para darte un nuevo comienzo. No importa la cárcel donde tú estés, Cristo tiene poder y derecho de darte ese nuevo comienzo. Hay muchas historias lindas que hemos vivido con personas que han estado en la cárcel. Capítulo 50, versículo 6, mire cómo repite otra vez Isaías de labios de Dios, de la pluma de Dios, en estos 4 cantos, cómo repite una y otra vez la misión del Mesías. Ponga cuidado. Capítulo 50, versículo número 6. ¿Cómo dice el versículo 6? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el 6? Dice, di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, de saliva. Pregunto, ¿maltrataron a Jesús? ¿Sí o no? ¿Lo golpearon? ¿Lo flagelaron? ¿Se burlaron de él? ¿Lo hirieron de toda forma? ¿Sí o no? Entonces él está diciendo, vine a hacer una obra de salvación, vine a una misión de salvación. Acabaron con mi cuerpo y yo dejé que hicieran todo para pagar el precio del pecado. ¿Tiene Cristo poder para perdonar pecados, sí o no? ¿Pagó Cristo el precio del pecado, sí o no? ¿Necesita usted que le perdonen los pecados? ¿Cuántos necesitan perdón de pecado? Levante la mano, por favor. Alabado sea Dios. Recuerde, no estamos hablando de lo que los hombres dicen, estamos hablando de lo que Dios escribió. Hay una serie que estamos preparando que tiene que ver con, hay una parte que ya grabamos que se llaman los cantos del Cordero, y hay otra serie que estamos preparando, hay una serie que vamos a presentar en un país muy lejos de aquí, que se llama Dios escribe canciones, y está enfatizando 4 cantos que Dios escribió en el libro de Isaías, creo que lo mencioné hace unos días, Isaías capítulo 42, versículo 1 hasta el versículo 9, Isaías 49, versículo 1 al 13, Isaías capítulo 50, versículo 4 hasta el versículo número 11, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Esos 4 cantos lo escribió Dios. Y en esos 4 cantos Dios describe la vida, la obra y la misión del Mesías, de Jesucristo. Solamente estamos sacando en este instante lo que es la obra del Mesías. ¿A qué vino Cristo a la tierra? Vino a pagar el precio del pecado. Por eso dice que lo hirieron. Y por eso dice y explica la misión que vino a cumplir. Cristo lo perdió todo para asegurarse que usted tenga un nuevo comienzo. ¿Es lindo eso o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo? Mejor sigamos. Isaías, capítulo número 52, versículo 14. Mire qué cosa linda. Isaías 52, versículo 14. Estamos presentando las evidencias de la Biblia para que usted le crea a Dios y le dé el permiso de hacer el cambio en la vida suya. Versículo 14. ¿Cómo dice el versículo 14? ¿Cómo dice? ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera, ¿qué dice ahora? Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Cuando usted escuche el trabajo que estamos haciendo, descubrirá que a Cristo le dieron tantos golpes, tantos golpes. A Cristo le dieron con una caña por la cabeza, tan duro, tan duro, que ya no parece un ser humano. Lo desfiguraron. Y siempre me pregunto, ¿cómo Dios soportó eso? Y me pregunto, ¿cómo Jesucristo soportó eso? Lo escupieron, lo abofetearon, lo golpearon, lo flagelaron. Y con una caña, en algún momento se lee en el Nuevo Testamento, le golpearon la cabeza y le golpearon la cabeza y le golpearon la cabeza tanto que ya no parecía un ser humano. ¿Y todo por amor a quién? No, ¿por amor a quién? Por amor a usted, por amor a mí. Cristo murió por cada uno de nosotros. Yo le pregunto, ¿quién le ama a usted más que Cristo? Entonces, ¿por qué usted es tan ingrato y por favor?
La Biblia dice que le amamos a Él porque Él nos amó. ¿Te amó o no te amó? ¿Sí o no? ¿Merece Cristo que nosotros le amemos a Él? A ver, ¿sí o no? Aquí en la sala hay 3 damas que son 3 de los amores de mi vida. Ustedes dirán, oye, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Tiene 3 mujeres? No, yo no tengo 3 mujeres, tengo 3 amores. Aquí esta noche me falta un amor grande y el amorcito chiquito que está en la casa, que es una pajarita que está en una jaula, que ese es mi amor chiquito. Quería hacerle una maldad a mi esposa y no me salió. Mi esposa está aquí sentada, no lo voy a decir porque tiene un asunto verde, al lado está mi hija y aquí delante está mi otra hija más pequeña, así que no se lo puedo decir porque te van a querer ver quiénes son y dónde están. Muy bien, mejor sigamos con el sermón. Isaías capítulo número 53, versículo 3 al 6. Ponga cuidado, la misión de Cristo. ¿A qué Cristo vino a la tierra? Como Mesías, el Hijo del Hombre como el Mesías que viene a la tierra a cumplir una misión. Ese Mesías que Dios le dice en quien mi alma tiene contentamiento. El aspecto del Mesías como sí divino, pero también el aspecto como humano. La parte humana nos interesa resaltarla y recalcarla porque es la que más nos ayuda a usted y a mí a entender la obra de Dios en nuestro favor. Yo le pregunto, ¿le ama a Dios o no le ama? ¿Le ha mostrado con hechos Dios el amor que le tiene? Oiga, mire qué cosa interesante, En el libro de Romanos capítulo 5, el Señor explica y escribe y lo pone de una manera tan interesante a través del apóstol Pablo. Ponga cuidado. Dice Romanos 5:6 que cuando éramos débiles e impíos, Cristo murió por nosotros. El versículo 8 dice que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 10 dice que cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Número 1, cuando no nos interesaba la salvación, impíos, Cristo murió por nosotros. Cuando no entendíamos ni sabíamos cómo era la salvación, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores que no nos importaba la salvación, Cristo murió por nosotros. Y cuando estábamos separados de Dios y enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Es amor o no es amor? ¿Es amor o no es amor? ¿Es amor o no es amor? La mujer llegó a la iglesia, era una prostituta, y llegó de una manera muy extraña, vestida como se visten Bueno, a ver, me tengo que corregir, ¿no? Como se vestían las prostitutas. Y el diácono no la quería dejar pasar por la puerta. Porque estaba vestida de una manera muy curiosa. Y ahí se armó un relajo en la puerta y alguien tenía que resolver el relajo. Y yo estaba sentado por ahí, fui a ver qué es lo que estaba pasando. Y le dije al diácono, ¿y qué es lo que pasa? Dice, mire, esta mujer quiere entrar así a la iglesia, este es el templo, esta es la casa del Señor. Dijo que hagamos un trato, usted y yo. Déjeme a mí bregar con el problema. Oh, cómo no, pastor, gracias. Y usted ayúdeme, por favor. Hay unos hermanos que tienen un problema en el estacionamiento. Vaya con ellos al estacionamiento y asegúrese que nadie se robe un carro de eso. ¿Cómo no? Y se fue. Un hermano muy celoso. Hay que ser celoso de la causa de Dios, ¿o no? A ver si o no. Y le digo a la dama, ¿quién la invitó? Mire, a mí me dieron este volante y me invitaron, pues venga conmigo. Y entonces la senté y la ubiqué y le dije, usted, bienvenida, esta es la casa del Señor. Oh, gracias, Señor, muchas gracias, porque ese hombre no me entendía. Digo, no se preocupe, ella va a estar atendiendo los carros no tienen ese tipo de problemas. ¿Discuten los carros? No, los carros no reclaman. Así que esa noche terminé mi sermón. Al otro día, pregúnteme quién volvió. Lo lindo y lo interesante, acá vino con una falda larga, cosa linda, mamacita linda, y con su cuerpecito bien arregladito y bien arregladita y bien peinadita. Y entonces, a mí me gusta sentarme entre la gente. Y voy y le digo, oiga, pero usted no se parece a la que vino anoche. Y se ríe y dice, Digo, ¿y qué pasó? No, que entendí lo que ese señor estaba diciendo anoche y él tenía razón. Esta es la casa de Dios, tengo que arreglarme mejor porque, imagínense. Y ahí siguió cada noche. ¿Y qué usted cree que hizo el Señor al corazón de esa mujer? ¿Amaba el Señor a esa mujer o no la ama? Y le ama a usted también. Y a usted también. Y a usted también le ama al Señor. Sí, aunque usted no lo crea, usted también le ama al Señor. Y me decía uno, a mí, si yo he matado gente, el Señor le ama. A mí, sí, el Señor le ama. ¿Le ama o no le ama? Cuando era débil, cuando era impío, cuando era pecador y cuando era enemigo de Dios, Dios le ama y le amó. Mire la cruz. ¿Le amó o no le amó? ¿Le amó o no le amó? Ahora, a ver si llegamos a donde tenemos que llegar. ¿Es lindo lo que estamos haciendo o no es lindo? ¿Son evidencias o no son evidencias? ¿Son pruebas o no son pruebas? ¿Sí o no? Oiga, qué cosa linda viene ahora. Capítulo 53, versículo 3 al 6. Ponga cuidado. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo 3?
despreciado y desechado entre los hombres. ¿De quién está hablando? De Jesús, está hablando del Hijo del Hombre, está hablando del Mesías. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Y qué dice ahora? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yo le pregunto, ¿pagó Cristo con su sacrificio el precio de tu pecado y de mi pecado, sí o no? ¿Tiene Cristo el derecho, si usted lo quiere y lo acepta, de darnos un nuevo comienzo, sí o no? ¿Acepta usted ese nuevo comienzo? Versículo 5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Lo crucificaron o no lo crucificaron? ¿Lo maltrataron o no lo maltrataron? Esos soldados romanos eran tan especialistas con el látigo que sabían cómo cortarle el cuerpo pedacito a pedacito, pedacito a pedacito. Lo cortaron de tal manera que la espalda quedó completamente despedazada y el cuerpo completamente despedazado. Y yo me digo, cada mañana cuando me levanto, le digo a la verdad, Señor, que no sé ni cómo entender el amor que usted me tiene y lo que hizo en mi favor. Bendito sea Dios. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es hermoso conocer al Hijo del Hombre, sí o no? Recuerde que estamos en el aspecto mesiánico. Cristo como el Mesías, un título mesiánico. ¿Tiene sentido lo que estamos leyendo o no tiene sentido? A ver, ¿sí o no? ¿Es hermoso conocer a Jesús? Cuando Cristo vino a la tierra, tenía un fuerte énfasis y empeño en que le conociéramos a Él, porque conociéndole a Él, conocíamos al Dios Todopoderoso. Si dolió a Cristo morir por nosotros, imagínese usted, y eso es lo que a mí me estremece. En casa Dios nos dio 3 hijos. Bueno, cuando era niño era muy violento, pero muy violento. Yo peleaba todos los días en la escuela. ¿Se imagina usted mirando unos abusadores matándole al hijo? Y usted tranquilo tener que mirar esa cuestión. Pudiendo usted con una pestañadita, ¡pum!, desaparecer a todo el mundo y aguantarse ahí la gana. ¿Lo haría usted? ¿Haría usted eso de dejar que le maten a su muchacho? Leí un libro en nuestra iglesia, hay muchos libros, y uno de esos libros dice, uy, que los ángeles se sentían como, Señor, nada más dame la oportunidad que yo voy y lo arreglo todito. Un ángel una noche mató 185,000. Imagínense 12 legiones de ángeles, ¿cuántos matarían? Y papá Dios, todo el mundo tranquilo ahí. Era la única forma de pagar el precio del pecado. Y yo le pregunto, ¿le ama Dios a usted? Y a mí también. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Isaías capítulo 61, versículo 1, versículo 2. ¿Qué dice Isaías 61, 1 y 2? Recuerde, estamos hablando de la misión del Mesías. Estamos hablando que Él vino a la tierra a cumplir una misión. ¿Cuál era esa misión? Pagar el precio del pecado. ¿Cuál era esa misión? Morir en nuestro lugar. ¿Cuál era esa misión? Ganar el derecho de nuestra salvación. ¿Cuál era esa misión? Liberarnos de todo problema, de toda cosa rara, para darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Capítulo 61, versículo 1 y 2. ¿Qué dice el versículo 1? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Fue Cristo ungido con el Espíritu Santo, sí o no? Me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Vino Cristo a cumplir esa misión, sí o no? Mire lo que pasó después que Cristo fue tentado en el desierto y regresó a Jerusalén y llegó al templo. Mire qué cosa ocurrió cuando Él vino a la sinagoga, ¿qué hicieron con Él? ¿Qué ocurrió? San Lucas capítulo 4, vamos rapidito.
San Lucas capítulo 4. Cristo llega al templo, llega a la sinagoga, llega al culto, y entonces mire qué cosa hermosa pasa. Capítulo 4, versículo 16. Recuerde, estamos con el método bíblico, gramático, descriptivo. Estamos describiendo todo el acontecer de Cristo como el Hijo del Hombre, como el Mesías, en los labios de la Biblia, en la palabra de Dios, en los labios de los hombres de la Biblia, en los labios del Dios Todopoderoso. Lo que estamos haciendo es poniendo la mente suya en la palabra de Dios. Cuando su mente cae en la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene y usa la misma energía creadora que contiene la palabra, la misma palabra que usó para crear todo lo que existe, la hace penetrar en tu mente y a través del hipotálamo hace que reaccionen el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Y haciendo esto, logra que el poder transformador de la palabra comience un cambio en tu fuero interno, en lo más profundo de tu vida. Algo que produce entonces en ti un nuevo nacimiento, la regeneración, el arrepentimiento, la transformación, una vida nueva. Entonces el Señor te hace una persona convertida, una persona nacida de nuevo. Y yo pregunto, ¿tiene Dios poder para hacer esas cosas? Sí. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. Por eso dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice: renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando usted somete su mente a la palabra de Dios, el Santo Espíritu viene y crea en usted una persona nueva. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Capítulo 4, versículo 16, dice el versículo 16. San Lucas 4, 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, lo que leímos hace un momento, Isaías 61, 1 y 2. Y dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice la Biblia, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y yo le pregunto, ¿estaba confirmando Cristo que Él era el Mesías del que hablaba Isaías, sí o no? Sí. Un momento, diría usted, un momento, predicador. Usted está forzando la declaración. ¿Estoy forzando la declaración? Sí, San Mateo capítulo 11. San Mateo capítulo 11, mira lo que ocurrió cuando los discípulos de Juan el Bautista vinieron de la cárcel para preguntarle a Cristo lo siguiente, versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué dice ahora? Los ciegos ven. ¿Qué más? Los cojos andan. ¿Qué más? Los leprosos son limpiados. ¿Qué más? Los sordos oyen. ¿Qué más? Los muertos son resucitados. ¿Y qué más? Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dice ahora: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mi pregunta para usted: ¿está confirmando Cristo que Él es el Mesías que ha de venir, sí o no? ¿Sí o no? No es suficiente, diría usted. Qué barbaridad. A mí me gusta la Biblia por eso. Cuando yo empecé a leer la Biblia, le hacía preguntas a la Biblia, le hacía más preguntas a la Biblia, le hacía más preguntas a la Biblia. ¿Saben lo que es un bagazo? ¿Saben lo que es un bagazo? ¿Saben lo que es un trapiche? ¿Saben lo que es una caña? Ni modo que usted no sepa lo que es una caña si usted es un dominicano. Hay unos trapiches que exprimen la caña para sacar ¿qué cosa? ¿Qué se llama? Amén, amén. Ya veo que sí saben lo que es el guarapo. ¿Es rico el guarapo? ¿Lo ha tomado frío con un poquito de limón? ¿Y un hielito cuando hace mucho calor? Entonces, prepárense que ahora hay que sacarle el jugo a esto.
San Mateo capítulo 16. La Biblia es apasionante. San Mateo capítulo 16. ¿Es Jesús el Mesías? San Mateo capítulo 16. Mire qué cosa linda. Versículo 13. Jesús hace una pregunta a los discípulos. San Mateo capítulo 16, versículo número 13. ¿Qué dice el versículo 13? 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿De quién estamos hablando? Del Hijo del Hombre. ¿Qué aspecto del Hijo del Hombre? El aspecto mesiánico, el aspecto como Mesías. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y dice Jesús, Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerde que la palabra Cristo en griego significa ungido, significa Mesías. Pedro le dice, tú eres el Mesías. Y Jesús le responde a Pedro, ¿qué le dice? ¿Cómo le dice? Entonces Jesús le respondió diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Aceptó Cristo de labios de Pedro que él era el Mesías? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Al lugar, diría usted. Todavía no me convence. Interesante, ¿no? San Juan capítulo 4. Versículo 25 y 26. Si esto no lo convence, usted ya no tiene manera de convencerlo. San Juan 4, 25, 26. Pero si usted acepta la palabra de Dios, descubrirá que Cristo es el Hijo del Hombre, que Cristo es el Mesías. San Juan 4, 25. ¿Cómo dice el versículo 25? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Y qué dice ahora? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cosa linda. ¿Hermosa la Biblia? ¿Es hermosa la Biblia o no? ¿Es maravillosa la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Podemos creerle a Cristo? ¿Podemos aceptar a Cristo? ¿Podemos entregarnos a Cristo? No tenga temor en hacerlo. Me dicen que Rancy viene ahora conmigo. Vamos a preparar el tren de aterrizaje porque ya hay que aterrizar. Pero antes de aterrizar, déjeme hacer esta pregunta. ¿Hay alguna situación en la vida suya que necesita ser cambiada por Cristo? ¿Hay alguna situación en su vida que necesita ser resuelta por Cristo? ¿A qué vino Cristo? San Lucas capítulo 4. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 4. Usted puede resolver todos sus problemas, pero si usted se pierde, usted no ha ganado nada. La clave es aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿A qué vino Cristo a la tierra? Dice Lucas capítulo 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Hay alguna situación en su vida que necesita ser liberada por Cristo Jesús? ¿Sí o no? Póngase en pie conmigo. Si hay algo en su vida que Cristo tiene que resolver. Hay personas que se quieren entregar a Jesús, pero hay cosas que no se lo permiten. Hay personas que necesitan que Jesús venga con su espada, la espada del Espíritu, y corte y rompa esas amarras, esas cadenas, y le dé la completa libertad para entregarse a Él. Yo quiero orar por ese tipo de gente hoy. ¿Hay en la sala alguna persona que tiene alguna cadena, alguna situación que no le permite entregarse a Cristo Jesús? ¿Puede levantar la mano, por favor? Aquí veo una mano, veo otra mano. Hay más personas, aquí veo otra mano. Todas las personas que tienen alguna atadura, alguna situación, alguna circunstancia que no le han permitido entregarse a Jesús, yo le quiero ver la mano levantada. Levanten su mano sin miedo. Alabado sea Dios. Lo único que le voy a pedir al que levantar la mano es que vengan aquí arriba conmigo. Yo lo quiero aquí arriba, aquí al lado mío. Y díganle a Cristo, yo no me avergüenzo de ti, Señor. Vengan conmigo, toda esa persona que levantar la mano. Comiencen a caminar, suban por este lado, párense aquí al lado derecha mía. Mientras Rancy se prepara, tenemos adelante. Usted tiene una atadura, algo que no le impide entregarse a Cristo, pase al frente con nosotros. Usted sabe que tiene que hacerlo y algo se lo impide, venga al frente con nosotros.
Hay circunstancias en la vida suya que no hacen posible una entrega completa al Señor Jesús. Venga con nosotros. Jesucristo vino para libertar a los cautivos. Jesucristo vino para dar vista a los ciegos. Jesucristo vino para sacar de las tinieblas a la luz a todos aquellos que crean en Él. Adelante. Bartimeo estaba ciego, Cristo le devolvió la vista. Es el día y es el tiempo de permitir que el Hijo del Hombre, el Mesías, nos dé la libertad que necesitamos. ¿Cuál es tu problema? Ven al frente con nosotros. Señor, si quieres puedes limpiarme, dijo el leproso. Y Cristo lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Jairo vino y le dijo, mi hija está muriendo. Fue a la casa de Jairo y la resucitó. La mujer con el flujo de sangre tenía 12 años con ese flujo de sangre y dijo, si lo toco me sano. Lo tocó y se sanó. El endemoniado corrió hasta donde Cristo Jesús, gritando en su fuero interno que le liberara de aquella legión de demonios. Cristo lo libertó. Hay poder en Cristo para resolver cualquier circunstancia, pero ese poder de Cristo será efectivo en la vida del que cree. ¿Cree usted que Cristo puede resolver ese problema? Venga con nosotros al frente. Recuerde que Él decía, conforme a tu fe te será hecho, no conforme a la fe de otros. Es usted que debe aceptar y creer. Cristo ya vino, pagó el precio del pecado, ganó el derecho de darle la salvación y la vida eterna. Hoy le invito, venga conmigo al frente y dígale a Cristo, Señor, le acepto como mi único y suficiente Salvador. Rompa estas cadenas, Señor, y haga en mi vida su voluntad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos felicitan a esta persona que pasaron al frente? Pienso que hay más personas que deben pasar al frente. ¿Lo hacemos ahora? Si usted sabe que tiene que estar aquí al frente, sálgase de la multitud y venga con nosotros. Venga con nosotros. ¿Qué pasará? Sencillamente lo van a ver en el mundo entero. Y qué bueno, que en el mundo entero sepan que usted se entregó en las manos del Señor. ¿Alguien más tiene que pasar al frente? ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias porque usted nos dio a Cristo Jesús. Muchas gracias por su muerte en la cruz. Y gracias porque ahora, Señor, estas personas han pasado al frente poniéndolo todo en las manos de Jesús. Que el Santo Espíritu con su espada corte estas cadenas. Que Cristo Jesús sea el Rey y Señor de estas almas. Que a partir de hoy empiece un proceso de regeneración y transformación en sus vidas. Que muy pronto todos y todas tengan sus nombres en el libro de la vida y pleno derecho de entrar por las puertas de la Canaán celestial. Gracias, Dios, por darnos a Cristo. Bendiga a los presentes, bendiga a los que nos siguen y haga su voluntad en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.